Ese día Vladimir partió en su siguiente vuelo. Por la noche no podía cerrar los ojos, por lo que decidió salir temprano a la carretera. El conductor entró en la carretera y, al llegar al café más cercano, donde los camioneros solían almorzar y cenar, fue inmediatamente a desayunar. Nosotros no cocinamos ese tipo de cosas, respondió el camarero cuando Vladimir pidió gachas. Si conduces constantemente, debes saberlo. ¿Puedo servirte un poco de té? Vladimir estuvo de acuerdo y unos minutos más tarde tomó un vaso de una bebida aromática negra y, volviendo a su tormenta, se puso de pie y disfrutó del aire fresco de la mañana. Las carreteras estaban vacías y antes de que los veraneantes salieran a la carretera, podría haber recorrido cientos de kilómetros más. Pero sus planes se vieron interrumpidos cuando el hombre vio a una niña salir corriendo a la carretera y casi terminar bajo las ruedas. De repente apareció un camión. ¿A dónde vas, tonto?, gritó el conductor, abriendo la ventanilla del auto. Estúpido. Cuando Vladimir se acercó al lugar del incidente, situado a pocos metros de un café al borde de la carretera, vio a una niña tirada en el suelo y a un hombre que maldecía en voz alta. Habiendo resuelto con dificultad el conflicto, Vladimir le tendió la mano al extraño, que ni siquiera podía hablar por miedo. El hombre notó que uno de los ojos de la niña estaba completamente cerrado. Al principio pensó que era resultado de un accidente. Pero después de mirar de cerca, me di cuenta de que el extraño estaba ciego de un ojo. Apoyándose en el hombre que se ofreció a llevarla a casa, la niña caminó lentamente hacia el cinturón forestal. Espera, ¿qué pasa con el coche?, Vladimir preguntó sorprendido. Te dije que puedo llevarte a donde necesites ir. Tenemos un camión completo a nuestra disposición. No esperes caminar por el bosque con vida. Voy a hacerlo, respondió el extraño. ¿Qué hay de malo en eso? Vivo aquí, no muy lejos, a un par de kilómetros. Soy de un pueblo vecino. Al parecer, no debería haber venido hoy. Una vez más, nada funcionó para mí. Está bien, vámonos, te invito a tomar un té. Vladimir la siguió. El comportamiento de la muchacha le pareció muy extraño. Ella no le agradeció por salvarla ni por su ayuda. Por un segundo le pareció que ella no estaba informando de sus acciones en absoluto. La desconocida apenas podía mover los pies y miraba constantemente al suelo. Cuando pasaron el bosque y salieron a un camino rural, la niña se volvió hacia las casas de madera que se alzaban una detrás de otra en una densa formación. Allá vamos, agitó la mano hacia la casa más alejada. Aún queda un poco más por recorrer. El extraño resultó hospitalario y económico. Vladimir incluso se sorprendió de que una niña tan joven no solo mantuviera la casa en perfectas condiciones, sino que también supiera cocinar. Encendiendo la estufa y preguntándole qué quería para el té, la niña rápidamente y en cuestión de minutos le preparó gachas, que el hombre no pudo pedir en un café al borde de la carretera. ¿Cómo te llamas?, preguntó, bebiéndote con manifiesto placer. Vera, respondió la chica que estaba sentada frente a él, y durante todo el tiempo que él estuvo devorando con apetito gachas recién cocidas, ella no comió ni bebió nada. No se atrevió a preguntarle qué pasó. Vladimir vio que ella no tenía demasiadas ganas de hablar. Habiendo terminado de tomar el té, la niña invitó a descansar al hombre que la salvó de debajo de las ruedas del camión, y a Vladimir, a quien no le importó tomar una siesta. Una hora más antes de un largo viaje, aceptó de buena gana. Iré a casa de un vecino, dijo Vera, regresando un par de horas después. Ella es una paramédica local, déjale ver qué me pasa, de lo contrario me duele todo el cuerpo después de la caída. Puedes posicionarte, y sí. Olvidé agradecerte. Gracias. Probablemente sea una verdadera felicidad para mí haberte conocido.
Vladimir no entendió lo que quería decir. Por lo tanto, en respuesta, simplemente sonrió, asintió y dijo que no había necesidad de gratitud. Cualquiera hubiera hecho esto en mi lugar, estaba muy seguro de ello. Vladimir siempre y cuando fue posible ayudó a las personas en problemas. Pero cuando el dolor lo tocó, se encontró sin apoyo. Así se desarrollaron las circunstancias y con el tiempo el hombre dejó de culpar a nadie. Excepto él mismo en cómo resultó su vida, que en cierto momento fue cuesta abajo. Al entrar a la habitación, miró la cómoda, donde había varias fotografías, al ver las cuales el hombre se quedó sin palabras. Esto es imposible. Esto simplemente no puede ser, pensó para sí mismo. Acostado en la cama, cerró los ojos e intentó conciliar el sueño, pero no lo logró. Tan pronto como intentó conciliar el sueño, cada momento de su vida pasada apareció claramente ante sus ojos. Intentó con todas sus fuerzas olvidar lo que le había pasado y le pareció que lo había logrado. Pero tan pronto como vio las imágenes, los recuerdos más terribles se refrescaron inmediatamente en su memoria. ¿De dónde sacó estas fotos de su cabeza? ¿Cómo es esto posible? En ese momento quiso salir corriendo de la casa y buscar urgentemente a Vera para preguntarle sobre todo, pero no lo hizo. El hombre decidió esperar hasta que la niña regresara a casa. El propio Vladimir repitió en su cabeza esos terribles meses y años en los que era como si él no fuera él, todo a su alrededor estaba sumido en la oscuridad y, al parecer, su racha oscura en la vida no tenía fin. Se dio cuenta de que continúa hasta el día de hoy. Pero desde hacía varios años, el dolor mental no lo había invadido con tanta fuerza como en ese momento en que vio un rostro dolorosamente familiar que lo miraba desde la cómoda de un extraño. ¡Qué hermosa era! Vladimir siguió sumergiéndose en recuerdos nostálgicos y dolorosos, pero, lamentablemente, solo quedaba uno. Ese día se volvió fatal en su destino. Él, como de costumbre, salvó a las personas que una por una. Y en ese momento nadie movió siquiera un dedo para salvar a Bárbara, aunque estaba seguro de que era posible hacerlo. ¡Qué gran día hoy!, dijo Vladimir al entrar a su oficina después de un ajetreado día de trabajo. Allí ya lo esperaba una enfermera, que consiguió trabajo en el hospital inmediatamente después de graduarse de la universidad. Estudia, estudiante, murmuró el hombre. Tal vez dentro de unos años algo bueno salga de ti. Por supuesto que me esforzaré mucho, respondió Konstantin con una sonrisa. Vladimir Sergeyevich, tu teléfono sonaba sin parar, deberías haber vuelto a llamar, de lo contrario incluso tuve que apagar el sonido. Llamaron con tanta insistencia que me preguntaba si había pasado algo. Inmediatamente después de que Konstantin se fue, Vladimir tomó el teléfono, vio el número del segundo hospital de la ciudad e inmediatamente volvió a llamar. Al escuchar la voz de una mujer en el teléfono, Vladimir no pudo pronunciar una palabra. Solo unos minutos después gritó por teléfono, ¿por qué no la trajiste a nuestro hospital? En el que yo trabajo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo podrías? Me voy a verte ahora mismo. Quiero saber los detalles de lo que pasó y cómo se llevará a cabo la investigación. No me grites, por favor, le gritó la niña a Vladimir Sergeyevich. No tengo la culpa de nada. Simplemente me pidieron que le informara. No sé por qué los médicos de la ambulancia decidieron eso. Al parecer, donde había menos congestión, ¿los llevaron allí? No seas inteligente, dijo Vladimir con dureza y colgó. Solo había 2 hospitales en la ciudad y, por alguna razón, no la llevaron. Habría renunciado a todo solo para salvarle la vida, y estaba seguro de que definitivamente lo habría logrado. Pero el destino decretó otra cosa. Después de salir del hospital, en lugar de subirse a su propio coche estacionado en el aparcamiento, Vladimir caminó. Ese día estaba lloviendo y le pareció que las gotas frías y el suelo helado bajo sus pies lo ayudarían a recobrar el sentido, pero esto no sucedió. Todo estaba en una niebla. En el camino en el autobús, estaba listo para arrancarse el cabello, destruirse y caer al suelo. Él, uno de los mejores cirujanos de la ciudad,
perdió a su esposa, a quien los médicos no pudieron salvar. Una ironía del destino que le parecía tan absurda y banal, que no lo podía creer. Volodia, entiéndelo, trató de tranquilizarlo su amigo y colega, con quien a menudo tenía que trabajar codo con codo. Ya no era posible salvarla, y este monstruo la empujó con tanta fuerza que, aunque quisiera, no sería capaz de controlar los controles y alejarse ni siquiera unos metros de él. Cuando los médicos y paramédicos llegaron al lugar, ella ya estaba prácticamente en el otro mundo. Ni siquiera la llevamos al hospital. Lo siento mucho. Sé que os queréis mucho. ¿Cuándo puedo recoger el cuerpo?, preguntó con frialdad. No lo sé, respondió Alejandro. Necesitas esto para la policía. Aún así, un incidente tan grave. El culpable huyó del lugar. Ellos investigarán, ¿puedes oírme? Definitivamente lo habrá. Pero, para ser sincero, si yo fuera usted, no contaría con ello. Tú mismo sabes que es extremadamente raro. Nos las arreglamos para encontrar esos posibles conductores. Encontraré a este cabrón yo mismo, gritó Vladimir, tirando todos los papeles que había sobre la mesa de la oficina de Alexander. Acercándose a su amigo, lo agarró por el pecho y, mirándolo a los ojos, repitió con una mirada indiferente y algo distante, ¿puedes oírme o no? Lo encontraré yo mismo y le arrancaré la cabeza. Lo haré arrastrarse de rodillas cerca de su tumba y comer tierra. Él mismo yacerá en esta tumba. Al mirar a Vladimir, Alejandro se asustó. Apenas pudo desenganchar las manos de su amigo de la bata y, encerrándolo en la oficina, fue a buscar un sedante. Aquí, dijo, entregándole a Vladimir 2 tabletas. Solo necesitas esto ahora. Toma una copa y cálmate un poco. Te lo ruego, Volodia. Por favor, no hagas nada estúpido. No podrás cambiar nada de todos modos. Lo que pasó, pasó. Entiendo lo difícil que es para ti. Pero trata de aceptarlo. Esto será mejor no solo para usted, sino también para su familia. Tienes 2 hijos. No olvides esto. Tienes que pensar en ellos ahora. No necesito tus pastillas, Vladimir lo despidió con la mano, déjalas para los enfermos mentales. Estoy absolutamente sano, todo está bien para mí. Volodia, por favor no me engañes no solo a mí, sino también a ti mismo. Si de repente sientes que necesitas ayuda no la descuides, te lo ruego, déjame en paz ya. Durante todo el camino a casa pensó en cómo decirles a los niños que su madre ya no existía. La querían mucho. Qué feliz se sintió cuando Bárbara le dio su primer hijo, Miska. Se parecía mucho a ella cuando era joven. Unos años más tarde nació una hija. Estaba dispuesto a mover montañas por ellos. No tenía a nadie más querido por Bárbara y sus hijos, y ahora se encontraba completamente solo. ¿Por qué le compré un auto?, se lamentó Vladimir. Todo es culpa mía. Si no tuviera este estúpido coche, viajaría en autobús y no le pasaría nada, estaría viva. Pero yo quería lo mejor para ella, pero resulta que fue mi culpa que ella ya no estuviera. Hijo, murmuró Irina Alexeevna mirando a Vladimir. No puedes hacerlo de la nada, entiéndelo. Esto es extremadamente estresante para ellos. Probemos algo infantil. Digamos que mamá voló al cielo y ahora vivirá allí porque es mejor para ella, pero no los dejó, pero aún nos ama. A veces sucede que la gente se va volando para vivir en el cielo. Dímelo tú mismo, murmuró Vladimir. Y no les mentiré a mis hijos. Irina Alexeevna comprendió que su hijo necesitaba apoyo más que nunca. Le resultaba doloroso mirar al desesperado Vladimir, que esa noche se sentó en la cocina durante varias horas, apoyó la cabeza en las manos y derribó los vasos uno tras otro. Abuela, abuela. Emisa, de 8 años, tiró de la manga de la mujer. ¿Qué pasa con papá? ¿Me llevará a la escuela mañana por la mañana? Misenka, papá tuvo una gran desgracia. Abrazando a su nieto. Mañana no podrá llevarte a la escuela. Yo te llevaré. Y llevaré a mi hermana al jardín de infancia. No te preocupes.
Solo después de acostar a los niños pudo dar rienda suelta a sus lágrimas. Irina Alexeevna amaba mucho a Bárbara y siempre la trató como a su propia hija. Desde el primer día, tan pronto como cruzó el umbral, la mujer se llenó de simpatía y compasión por ella. Mirándote, dejas de creer en los chistes sobre suegra y nuera. Vladimir sonrió, observando cómo Irina Alexeevna y Bárbara se comunican entre sí. Y tenía toda la razón. La mujer se encariñó con toda su alma con la niña que creció en los brazos de su difunta abuela. Hiciste bien, hijo, en acompañarla a casa, dijo la mujer esa noche cuando Vladimir conoció a Bárbara. Ahora es tiempo. Que no es seguro que una chica salga sola tan tarde. Aún así, aunque creciste sin un padre, creciste hasta convertirte en un hombre de verdad. Estoy orgulloso de ti. Conoció a Bárbara por pura casualidad. Esa tarde regresaba de un amigo del instituto con quien se preparaba para los trabajos prácticos. Era tarde y en el autobús en el que Vladimir se dirigía a casa, solo había 2 pasajeros, él y Bárbara. Casualmente, el joven se sentó al lado de la niña y habló con ella, y cuando se bajaron en la misma parada, se ofreció a acompañarla a su casa. Para ser honesta, dijo, tengo un largo camino por recorrer desde aquí. No sé qué tan cómodo te resultará acompañarme hasta ahora. Tienes que irte a casa tú mismo. ¿Por qué no saliste más tarde?, se sorprendió. Podríamos haber pasado 2 paradas más allí. Sí, me sentí algo incómodo estando solo en la cabina con el conductor. Ella respondió, mirando hacia abajo. Lo siento, probablemente resultó estúpido de alguna manera, ¿verdad? Te llevaré a donde me digas sin ningún problema. No es difícil para mí, incluso puedo llevarte al departamento. En el camino se encontraron con varios mafiosos que, caminando por la calle, cantaban canciones. Bárbara agradeció en silencio al destino por encontrarse en su camino con un joven tan agradable. Rara vez regresaba a casa tan tarde y siempre se sentía incómoda. No es que tuviera miedo de nada, en absoluto. Pero el ambiente en las calles de la ciudad en esos momentos no era el más agradable, y en Arbar a menudo era necesario acelerar el paso para llegar a casa lo más rápido posible. Después de acompañar a la niña hasta la puerta del apartamento, Vladimir intercambió información de contacto con ella y caminó a casa durante 2 paradas más. Cuando Irina Alexeevna finalmente vio a su hijo en la puerta, inmediatamente comenzó a llorar por cómo. Pero cuando se enteró de que Vladimir se había retrasado porque acompañaba a una niña a casa, aprobó la acción de su hijo. Su madre apoyó su elección cuando, después de 6 meses de noviazgo, Vladimir decidió casarse con Bárbara. Así es, hijo, todo está correcto, asintió Irina Alexeevna con aprobación. No tiene sentido simplemente salir con una chica. Esto no sucedió en nuestra época y vivíamos mucho mejor que ustedes ahora. No teníamos que sanar nuestras almas de esta moderna falta de espiritualidad. La abuela de Bárbara también estaba muy feliz por su nieta. Después de que la madre disoluta abandonó a la niña a merced del destino y la mujer tuvo que criar sola a su nieta, temía mucho que Bárbara siguiera los pasos de su madre irresponsable. Todos los días, Valentina Ivanovna conversaba sinceramente con su nieta y la guiaba por el camino correcto. Eso es cierto. ¿Por qué decidiste casarte cuando eras joven?, dijo Valentina Ivanovna cuando su nieta le dijo que Vladimir le había propuesto matrimonio. Volodya es un buen tipo, inteligente y confiable. Serás como un muro de piedra con él. Y no necesito más. Ahora puedo ir al otro mundo con la conciencia tranquila de haber criado a mi nieta para que fuera una persona digna. Abuela, ¿qué estás diciendo? Bárbara estaba indignada. Todavía tienes que vivir y vivir. Tienes una salud excelente, te sientes genial y estás activo más allá de tu edad. Bueno, claro que así es, Valentina Ivanovna asintió convincentemente con la cabeza. Pero ya no eres pequeño. Usted mismo comprende que no todos nos estamos volviendo más jóvenes y que nadie es inmune a nada. Espero que el destino me sea favorable, veré a mis bisnietos, pero no necesito nada más de la vida. He sobrevivido a mi tiempo. Valentina Ivanovna solo encontró a Misenka, que nació 2 años después de que Bárbara y Vladimir legalizaran su relación. La niña estaba de luto por la pérdida.
La abuela era su única pariente. Así que estoy completamente huérfana, dijo Bárbara, secándose las lágrimas. Mi querida abuela Valia, que preparaba bollos tan deliciosos, ya no existe. Sí. Los moños de Valentina Ivanovna eran verdaderamente nobles, murmuró Vladimir, abrazando a su esposa. Hizo todo lo posible por calmar a Bárbara. Irina Alexeevna también apoyó a su nuera y se identificó con su pérdida. Ni siquiera sé qué decirte, se lamentó la mujer cuando se enteró de la muerte de Valentina Ivanovna. Todos estaremos allí algún día, pero, por supuesto, nos gustaría mucho vivir más y cuidar de nuestros nietos. Por cierto, yo. En realidad, ni siquiera lo he pensado todavía, aunque hace muchos años que tampoco rejuvenezco. Basta, dijo Bárbara con dureza cuando se cansó de toda esta charla. Ya no podía oír hablar de lo eterno. Le molestaba que, en lugar de pensar en la vida, tanto su marido como su suegra no hicieran más que discutir todo tipo de pensamientos lúgubres que aparecían en sus cabezas. Siempre me acordaré de la abuela, pero por favor no pienses en lo malo, te lo ruego. Desde entonces, esas conversaciones en la casa cesaron y Bárbara dedicó todo su tiempo y atención a su hijo. La pequeña Misa la ayudó a sobrellevar las difíciles emociones que experimentó después de la muerte de su abuela. Con el tiempo, la vida volvió a su rutina anterior y, como muchas otras personas, Bárbara recordaba a su abuela solo de vez en cuando. Ella nunca olvidó los aniversarios y siempre asistió. Pero el dolor disminuyó y gradualmente pasó a un segundo plano. Misa creció y nació una hija, a quien también necesitaba que la cuidaran. Cuántas más cosas tenía que hacer Bárbara, menos pensamientos tristes la molestaban. Las preocupaciones diarias la calmaron. Gracias a ellos, no tuvo tiempo de sumergirse en recuerdos difíciles. Su esposa e hijos lo eran todo para Vladimir. Junto con Bárbara, perdió el sentido de la vida. El hombre no podía creer que le quitaran a su amada esposa de manera tan trivial e injusta. ¿Ha encontrado al hombre que atropelló a mi esposa? ¿O no puedes hacer nada en absoluto? Vladimir estaba indignado en la comisaría. Iba allí todas las semanas para saber al menos algo sobre lo sucedido, pero nunca recibió respuesta. No recibió justicia y esto lo deprimía cada día más. Mamá. Bueno, ¿cómo es posible?, se lamentó el hombre, sentado a la mesa de la cocina, frente a la fotografía de Bárbara, que permanecía allí desde el momento de su fallecimiento. Vladimir prohibió sacarlo de la mesa, a pesar de que el velorio hacía tiempo que había terminado. 2 niños quedaron huérfanos. Misenka ahora está pasando por el periodo más difícil, una edad de transición, es solo un niño, ya no es pequeño, entiende todo sobre cómo seguirán viviendo, lo que les espera en el futuro. Si no dejas de beber, no les espera nada bueno. Se lamentó Irina Alexeevna, para quien fue doloroso ver cómo, cuando su hijo llegaba a casa todas las noches del trabajo, en lugar de pasar tiempo con los niños y convertirse en apoyo y apoyo para ellos en un periodo tan difícil de la vida, uno tras otro llamaba a la puerta. Sobre las correas con el olor repugnante de la bebida y gradualmente perdió su apariencia humana. Me culpas por beber. Vladimir estaba indignado. No soy una especie de alcohólico. Quiero decir, un par de gotas para el descanso del alma de mi Varenka. Unos meses después del funeral de Bárbara, el hombre dejó de darse cuenta de que era alcohólico. Se ausentó del trabajo y siguió bebiendo sin parar hasta 40 días. Esto no terminó después de que regresó al trabajo. Los colegas intentaron no notar el olor a humo que a menudo emanaba de Vladimir durante las operaciones. Se solidarizaron sinceramente con su dolor y no querían que perdiera su trabajo. Solo Alejandro dio la alarma, quien, como su mejor amigo, creía que tenía todo el derecho a decirle a Vladimir todo lo que pensaba sobre él. Volodia ya no puede seguir así, dijo un día al entrar en la oficina y ver la mirada indiferente y vidriosa de su amigo. Tarde o temprano esto traerá problemas. Debes entender que aquí no estamos jugando con juguetes ni clasificando trozos de papel. Tenemos trabajo serio. Las vidas humanas dependen directamente de nosotros. Se te resbalará la mano y eso es todo. ¿Qué es todo?, exclamó Vladimir. ¿Qué?
¿Alguien irá al otro mundo? ¿Por qué mi esposa terminó en el otro mundo en los albores de su fuerza? ¿Puedes explicarme esto? ¿Qué ha hecho Bárbara para merecer esto? ¿Era una mala persona? Sí, en toda su vida nunca hizo daño a nadie, nunca molestó a nadie. ¿Por qué exactamente ella, Sasa, puedes responderme esta pregunta? Volodia, escúchame. Alexander trató de calmar y hacer que su amigo entrara en razón. No puedes traer de vuelta a Bárbara, pero debes seguir adelante con tu vida. Y al criar hijos, su hijo y su hija ven esto. ¿O crees que son ciegos? No has pasado ni un solo día sin una copa. Al menos tú mismo te das cuenta de que vas al fondo. Sin mencionar el hecho de que no solo arruinarás tu vida, sino que también pondrás en peligro la vida de otras personas. Me veo obligado a hablar con el médico jefe y contarle todo. Quizás debería tomarse unas vacaciones o abandonar temporalmente su práctica quirúrgica. Hoy apenas podía mantenerse de pie durante la cirugía. No entendí. ¿Estás planeando llamarme? Y, acercándose a Alejandro, lo golpeó en la cara con todas sus fuerzas. El hombre cayó de bruces al suelo, rodó hacia la puerta y casi se golpeó la cabeza con el sofá que estaba a su lado. Acuéstate, piensa. Murmuró Vladimir y, abriendo la puerta, salió de la oficina. A la salida del hospital se topó con Vyacheslav Stepanovich, que durante mucho tiempo había estado seriamente preocupado por su estado. Vamos a mi oficina, dijo el hombre. Necesitamos hablar muy en serio. Lo siento, murmuró Vladimir en respuesta. Hagámoslo en otro momento. No tengo tiempo ahora. Tengo que irme a casa. No, hablaremos hoy. Lo agarró de la mano y lo arrastró hasta su oficina. Y tan pronto como entraron y Vyacheslav Stepanovich cerró la puerta detrás de él, miró a Vladimir directamente a los ojos y dijo, ni siquiera diré que apestas a humo a 1 kilómetro de distancia. Incluso si masticaras chicle y amortiguaras de alguna manera el olor, todavía entendería que hoy no estás sobrio nuevamente. Vladimir, no entiendo, ¿has olvidado dónde trabajas? ¿Nos estás tomando a todos por idiotas? No lo entiendo. Bueno, sí, bebo, Vladimir asintió afirmativamente, pero trabajo bien. No veo ningún problema, podrías pensar que tienes tanta razón en esto que nunca te has llevado una gota a la boca. Vladimir, escúchame. Esto no puede continuar más. No puedo correr ese riesgo. Vyacheslav Stepanovich cambió su tono de comprensivo a estricto y duro. El hombre se dio cuenta de que de lo contrario no podría llegar a Vladimir. Ya había dejado de comprender el significado de las palabras humanas básicas y Vyacheslav Stepanovich no vio otra salida que despedir al hombre. No tienes derecho a dejarme sin trabajo, exclamó Vladimir en respuesta a las palabras del médico jefe. Después de todo, soy padre soltero, viudo y tengo 2 hijos. Soy el único sostén de la familia. No escribiré ninguna declaración. No puedes despedirme. Puedo, Vladimir, puedo, dijo Vyacheslav Stepanovich, quien todavía creía que era posible llegar a un acuerdo con un hombre. También sentía sincera lástima por Vladimir, por eso quería. Para que él escriba por su propia voluntad. En el futuro podría volver a ejercer la medicina, pero Vladimir se mantuvo firme. Continuó peleando con el médico jefe, socavando sus derechos y siendo grosero con Vyacheslav Stepanovich. En general, sí, dijo el hombre, no queriendo continuar la conversación sin sentido. O mañana, no, hoy, escribes una declaración por tu propia voluntad, o te despediré según el artículo. Y créeme, todavía puedes ir a la cárcel. Por todos tus trucos. Entonces sus hijos definitivamente no mejorarán. Como excepción, puedo esperar hasta mañana para conocer su decisión. Teniendo en cuenta que no te está secando en absoluto, también puedo invitar a una comisión al hospital mañana mismo, y debes entender que me encuentro contigo a mitad de camino y, a pesar de tu feo comportamiento, estoy tratando de ayudarte lo mejor que puedo. Al regresar a casa, Vladimir inmediatamente tomó la botella. Y cuando llegó al punto, entró en el cuarto de su madre y exclamó: «Felicítame mami, ahora estoy desempleada». «He terminado el juego», murmuró Irina Alexeevna.
¿Y en qué estás pensando? ¿Quieres que lleven a los niños a un orfanato? No pienso en nada, murmuró Vladimir insatisfecho en respuesta. Estoy cansado de que todos jueguen con mi cerebro, ¿cuánto es posible? ¿Cuándo se llevarán a quién? ¿A dónde llevarán a quién? Mira, ¿qué más se te ocurrió? Tenemos un techo sobre nuestras cabezas. También hay comida en el frigorífico. Si todo fuera así de simple, hijo, suspiró Irina Alexeevna. Si tan solo fuera así de simple. La madre estaba muy molesta por el comportamiento de Vladimir. No esperaba que su hijo fuera capaz de hacer esto. Siempre fue tan fuerte y confiado. Le parecía que ninguna circunstancia podría doblegar a Vladimir. Cuando un hombre se cansó de su madre y sus hijos, tomó una botella y se fue al cementerio. Y, sentándose cerca de la tumba de su amada esposa, comenzó a golpearse en el pecho de Kate. Ya ves, Varenka, en qué me he convertido sin ti. Se lamentó Vladimir, vertiendo el vil y oloroso líquido transparente en su boca. Nadie me quiere, nadie me aprecia ni me respeta. Y todo porque no está cerca. Ahora, si estuvieras vivo, todo sería completamente diferente. Poco a poco, todo el cuidado de los niños recayó sobre los hombros de Irina Alexeevna, quien, como pudo, ocultó a vecinos y conocidos lo que sucedía en su familia. Pero era imposible ocultarlo todo. Vladimir no trabajaba y tenían que vivir de lo que la mujer les traía directamente a su coche. No había suficiente dinero y, a veces, el hijo se metía en la habitación de su madre sin preguntar y sacaba sus últimos centavos. Irina Alexeevna dio la primera alarma seria cuando Misa regresó de la escuela. Y le dijo a la abuela que representantes de las autoridades tutelares querían visitarlos. ¿Qué quieren aquí?, preguntó ella emocionada. ¿Has hecho algo? No, respondió Misa. Es que la profesora de matemáticas María Stepanovna vio a nuestro padre durmiendo borracho en un cementerio. Vino a visitar a su madre por la mañana. En nuestra ciudad solo hay un cementerio y papá dormía en el suelo, abrazando con los brazos la tumba de su madre. Pero no es solo eso. Papá ya no va a las reuniones desde hace meses, no dona dinero para las necesidades de la clase y, en general, no participa en nuestras vidas. Esto preocupa a los profesores. Bueno, después de lo que vio, supuestamente simplemente estaba obligada a dar una señal a la autoridad correspondiente. Eres mi buena, suspiró Irina Alexeevna, abrazando a su nieto. No sé qué hacer con tu papá. No puedo imaginarlo. Abuela, ¿la llevará a un orfanato? Sí. Si papá no deja de beber, consigue un trabajo y continúa criándonos. A Misenka se le llenaron los ojos de lágrimas, e Irina Alexeevna se dio cuenta de lo maduro que era su pensamiento. Incluso hasta ese momento había adivinado que los niños entendían todo y, al ver cómo vivía su padre, sus corazoncitos se llenaban de lágrimas. Ella misma estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para ayudar a su hijo, pero Vladimir era incapaz de nada. No quería cambiar nada. Sumido en su propio dolor, el hombre se olvidó por completo de su familia y no pensó en aquellas personas que lo aman y necesitan su cuidado y apoyo. La conversación con representantes de las autoridades tutelares transcurrió con tranquilidad. Irina Alexeevna no vio el sentido de ocultar el estilo de vida de su hijo, por lo que lo contó todo de buena fe. Bueno, lo entiendes, ¿verdad? Que estamos obligados a registrarlos como familia disfuncional, dijo una mujer regordeta con rostro indiferente. El padre no solo bebe, sino que tiene una auténtica adicción. Necesita tratamiento y rehabilitación. Te las arreglas con 2 niños lo mejor que puedes, pero tu fuerza no es ilimitada. Y, al final, Irina Alexeevna, por supuesto, me disculparás, pero no eres tan joven para criar sola a 2 hijos. Es posible que en algún momento usted también no pueda soportarlo y se derrumbe. Estas palabras hirieron a la mujer, que desde hacía mucho tiempo padecía problemas cardíacos. Ella misma no esperaba cuán profundamente se asentaría en su alma la idea de que podría morir y que sus hijos serían enviados a un orfanato. Cada día había menos esperanza para mi hijo. Irina Alexeevna a menudo no dormía por la noche y aceptaba cualquier trabajo a tiempo parcial que le ofrecieran.
Si no hubiera pasado varios años en casa y no hubiera malgastado sus ahorros, podría haber encontrado un trabajo bueno y estable, pero era imposible retroceder en el tiempo y tenía que seguir adelante con lo que tenía. Ni siquiera se dio cuenta de cómo empezaba a sentirse cada vez peor. Después de los turnos de noche en el almacén, a menudo se quedaba dormida en el autobús y se despertaba solo cuando se acercaba a la rotonda y el conductor la despertaba y le pedía que se bajara. Debes entender que un infarto es algo impredecible, le dijo el médico a Vladimir con cara seria. En concreto, en su caso, llamó a una ambulancia demasiado tarde. Y, por cierto, esto hizo su hijo cuando entró en la habitación de su abuela y vio que ella yacía inconsciente. ¿Dónde estabas en ese momento? ¿Y por qué tienes hijos menores solos en casa? Había demasiadas preguntas, todo sucedió tan de repente, que Vladimir ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de que había perdido a su madre. Ese día, como de costumbre, regresaba del cementerio, pero cuando entró al apartamento, vio a Misenka sentada en el suelo, abrazando a su hermana llorando. «Hijos míos», exclamó Vladimir, que tenía dificultades para captar la realidad. ¿Lo que le pasó? ¿Por qué tienes los ojos húmedos? Papá, la abuela se sintió mal, respondió Misa seriamente, mirando al hombre a los ojos. La llevaron al hospital hace media hora. Está bien, no lo entiendo, dijo Vladimir. De alguna manera todo se volvió malo, ¿qué le pasa? No lo sabemos. Los médicos no dijeron nada. Está bien, lo resolveremos. Salió volando del apartamento como una bala, movió las piernas con dificultad y se dirigió al hospital. ¿En quién te has convertido?, exclamó Alexander al ver a Vladimir corriendo por el pasillo, mirando cada oficina y cada sala. Tratando de averiguar con alguien dónde está su madre. Al hombre le costó mucho reconocer al hombre hinchado y con enormes ojeras como su antiguo mejor amigo, que alguna vez había sido uno de los cirujanos más exitosos de la ciudad. ¿Dónde está mi madre?, gritó Vladimir cuando vio a Alexander. ¿A dónde la han llevado? Tu madre no está en este hospital, respondió el hombre con calma. Si quieres, claro, te lo puedo aclarar, pero... Si hubieran traído a Irina Alexeevna, definitivamente no me lo habría perdido. Media hora más tarde, Vladimir ya estaba en el pasillo de otro hospital, al que llegó a pie. Cuando el médico se acercó a él, inclinó la cabeza y se quitó el sombrero, Vladimir entendió todo sin palabras. Así es, exclamó, sin siquiera intentar contenerse. Mi esposa fue enviada al otro mundo y ahora mi madre también. Sí, te demandaré. No puedes salvar a nadie, solo destruyes a las personas, sin motivo alguno. Gente inocente, los pondré tras las rejas. Cuando empezó a gritar histéricamente, el médico lo agarró de la mano y lo llevó a su consultorio. Aquí tienes. Le entregó a Vladimir un vaso para beber y ya se calmó. Aquí tenemos un hospital, no una farsa. Algo no parece igual, exclamó sarcásticamente Vladimir, quien aún seguía hablando en voz alta. Son estúpidos, son verdaderos monstruos, son como tú en la tierra después de todo lo que has hecho. En ese momento no podía escuchar a nadie. Todo perdió para él su significado final. Vladimir no podía creer que había perdido a su madre, el último apoyo con el que podía contar en esta vida. Escúcheme, dijo el médico, debe comprender que no todo depende de nosotros. Que ni siquiera entendieron de inmediato lo que estaba sucediendo, y estas son preguntas para usted. ¿Por qué su hijo menor está solo en casa bajo la supervisión de su abuela? ¿Dónde estabas en ese momento? Al parecer tú también estás borracho. Sí, estoy borracho, pero ¿cuál es el problema? Vladimir empezó a indignarse. Perdí a mi esposa, perdí a mi madre, mi trabajo. He perdido absolutamente todo en esta vida. ¿Y qué hice yo para merecer esto? Nada. Es solo que mi destino, aparentemente, es muy cruel y triste. Después del funeral de su madre, Vladimir perdió completamente la cabeza. Durante todo el día no hizo más que beber. Misa hizo todo lo posible para que su padre entrara en razón, pero ¿qué podía hacer el niño?
Una semana después de 40 días, cuando entró en la habitación de su padre, inmediatamente salió corriendo de allí por el fuerte olor a alcohol mezclado con sudor y suciedad que le llenaba la nariz. Y una semana después, los agentes de tutela llegaron inesperadamente al apartamento y continuaron recibiendo señales de los maestros, que regularmente preguntaban a Misa cómo estaban él y su hermana. Los maestros sabían que Irina Alexeevna había muerto, y esto significó que los niños se quedaron completamente solos con un padre que no trabajaba y bebía constantemente. Incluso los oficiales de tutela no pudieron hacer que Vladimir entrara en razón. El hombre los cubrió con las últimas palabras y cerró bruscamente la puerta. El mismo día, los niños terminaron en un orfanato. Y cuando Vladimir se despertó a la mañana siguiente, ni siquiera notó su ausencia. Solo unos días después dio la alarma y fue inmediatamente a la escuela para averiguar qué había sucedido. Los profesores ni siquiera se molestaron en explicarle. Exigieron que sacaran al borracho de la institución educativa infantil. Vladimir no se atrevió a acudir a la policía, comprendió que él mismo podría ser detenido inmediatamente por estar en un lugar público, estar borracho y alterar el orden público. Cuando lo citaron ante el tribunal, prácticamente no entendía nada, por lo que ignoró las citaciones que le llegaban y no se presentó nunca a una sola audiencia. Después de que el padre fue privado de la patria potestad, los niños se dieron cuenta de que tendrían que vivir en un orfanato hasta la edad adulta. Esto fue lo peor que tuvieron que vivir desde que falleció su madre. El dinero se acabó rápidamente, Vladimir necesitaba cada día más y más, pero no podía parar. Si antes le bastaban unos pocos vasos, después del funeral de su madre podía beber media botella y pasar varios días en el olvido, sin salir de su habitación. Ni siquiera los persistentes timbres y golpes en la puerta que sonaron repentinamente una mañana pudieron despertarlo de inmediato. Solo media hora después se levantó de la cama y, calzándose unas zapatillas viejas y andrajosas, se dirigió a la puerta y preguntó quién estaba allí. «Buenos días», se escuchó una amigable voz masculina. «Me refiero a tu apartamento. Me gustaría saber si piensan venderlo en un futuro próximo». «Exactamente en tu casa. Y como aquí los residentes son todos permanentes y hay muy pocas ofertas, tengo que ir de apartamento en apartamento». «¿Qué pasa si alguien planea vender, pero aún no ha publicado un anuncio?» Después de pensar unos minutos, a Vladimir se le ocurrió que esta era una buena salida a la situación actual. «¿Cómo es que no me di cuenta de esto antes?», pensó para sí mismo. «Puedo vender el apartamento. Comprar menos y vivir de la diferencia es genial. ¿Por qué necesito una casa tan grande? ¿Qué haré con él? Mi madre y mi esposa están en el otro mundo, me quitaron a mis hijos, pero ¿qué significan estos metros para mí? Simplemente no quiero limpiar ni una sola vez». Después de dormir, no pensaba tan lentamente como después de beber. Por lo tanto, podría incluso mantener un diálogo relativamente constructivo. Al abrir la puerta hizo un gesto de invitación y el joven que entró en el apartamento se quitó los zapatos y, después de lavarse las manos, entró en la cocina. «Toma una copa conmigo». Vladimir gimió lastimosamente. «Tengo resaca, pero no quiero beber solo». «No, lo siento», respondió el joven, «pero no te ofendas y por favor entiéndeme correctamente. Estoy en el trabajo». «Ah. Una conversación sobria resultará mucho más constructiva y tendré tiempo para tener resaca más tarde». Pensó para sí mismo y, dejando la botella a un lado, se sentó frente al agente inmobiliario con los ojos bien abiertos. Antes de que pudiera parpadear, se encontró en la calle. Una semana después de la conversación con el agente inmobiliario, sonó el timbre, pero, al ver a hombres calvos y corpulentos a través de la mirilla, Vladimir se negó categóricamente a abrirles la puerta. «Si no lo abres, lo romperemos», retumbó una voz fuera de la puerta. «Este apartamento nos pertenece por derecho. Aquí están los documentos». Uno de los hombres metió un trozo de papel por la mirilla, pero Vladimir no pudo entender lo que estaba escrito en él. Una hora más tarde, la policía derribó la puerta del apartamento, junto a la cual entró un grupo de hombres de cabeza flacucha que exigían abrir el apartamento. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Vladimir, que había bebido mucho el día anterior. Por tanto,
Era poco consciente de la realidad en la que se encontraba. No invité invitados, especialmente en tal número. ¿Puedes por favor mostrarme tus documentos?, preguntó cortésmente el policía. Al entrar en la habitación, Vladimir sacó un pasaporte de la cómoda. Me diste un apartamento, pero no quieres irte. El hombre de cabeza rapada dijo con severidad, así no se hacen las cosas. ¿Cuál le diste? Vladimir estaba indignado. ¿A quién se lo diste? ¿Estás loco? No le di nada a nadie. Esto es una mentira descarada. Bueno, ¿por qué no lo diste? El breteat se sorprendió. Aquí está el documento, la escritura de donación. Él firmó y dijo, ven con tu familia y tus hijos. No necesito tantos metros, ahora vivo solo. Iré a la antigua casa de mi abuela. ¿Tus palabras? Tuyo. Entonces, ¿cuándo te vas a mudar de aquí? Hemos preparado los documentos de la propiedad. Tenemos, como dicen, todo el derecho. Vladimir intentó recordar cuándo firmó el acuerdo, pero no pudo. Solo cuando logró meter en su bolso las primeras cosas que encontró y la policía lo sacó del apartamento, surgió en su cabeza la conversación con el agente inmobiliario. Escuchen, siervos, dijo, fui engañado. Ni siquiera tengo a dónde ir. ¿Quién mintió?, preguntó el policía. ¿Cuándo me engañaste? ¿Bajo qué circunstancias? Puedes venir con nosotros y escribir una declaración. Definitivamente resolveremos todo. Bueno, el hecho de que no haya ningún lugar a donde ir ya no es nuestro problema. Esto es para los órganos especiales que se ocupan de los problemas de las personas que no tienen un lugar de residencia fijo. Esto, como dicen, no es nuestra competencia. Vladimir desesperado no encontró otra salida que ir con sus cosas al hospital donde una vez trabajó. Alexander no esperaba verlo cerca de su oficina, pero no podía echar a su viejo amigo. Entonces lo escuché. Y se sorprendió de que Vladimir pudiera hundirse tan bajo. Se engañaron a sí mismos, exclamó. Te engañaron y tú, supongo, cuando hablaste con este agente inmobiliario, como de costumbre, estabas completamente borracho. Bueno, sí, entonces bebí, como de costumbre, suspiró Vladimir. No has bebido, Volodia, hace mucho que no estás seco. Tus hijos están siendo criados en un orfanato, no sabes nada de ellos y ni siquiera intentas averiguarlo. Tú y tu vida. Y sus vidas se descarrilaron. ¿Qué quieres de mí ahora? ¿Ven por mí, Sas?, preguntó Vladimir lastimeramente. Por vieja amistad, por viejos recuerdos. Y en cuanto consiga un trabajo, te daré dinero para la vivienda, sinceramente. Te daré hasta el último centavo. ¿Quién te contratará así? Alejandro extendió las manos. Te has visto en el espejo hace mucho tiempo. Está escrito en tu cara que eres un borracho y que no tienes otro lugar a donde ir. Escuchar. Pero no vine a ti para que me leyeras la moraleja. Necesito ayuda, murmuró Vladimir, bajando los ojos y apretando los labios con resentimiento. ¿Qué estás empezando? Sé todo sobre mí. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Dormir bajo un puente? Primero, debes ir al hospital y recibir tratamiento. Luego rehabilitación. Y solo entonces reconstruye tu vida ladrillo a ladrillo. No tienes otra opción. No se puede hablar de ningún trabajo. Nadie te llevará a ningún lado cuando estés tan borracho. Da miedo mirarte. Pensé que eras mi amiga, pero eres Sasa. Pero confié mucho en ti. Y me echaste a la calle como a un perro, dictando unas condiciones. ¡Qué vergüenza! Volodia, vuelve en sí. Tus hijos viven en un orfanato. Estos no son solo tu hijo y tu hija, sino también los bárbaros. La amabas tanto. Resulta que el amor era solo de palabras. Si tan fácilmente abandonaste a sus hijos a merced del destino y ni siquiera los recuerdas, necesitas tratamiento. Pero Vladimir no escuchó el argumento de su amigo. Tomó su bolso y, saliendo de la oficina, tomó un autobús y salió de la ciudad, donde al anochecer encontró una vieja casa abandonada sin agua ni calefacción. Bueno, al menos algo, pensó,
sacando los últimos centavos de su bolsillo, que le bastaron para comprar una serie de alimentos sencillos. Encontró un pozo en el patio y se alegró de no tener que ir a ningún lado a buscar agua. Después de 2 semanas, Vladimir se dio cuenta de que necesitaba ganar dinero de alguna manera y seguir adelante con su vida. Había suficiente dinero para bebidas, por lo que tuvo que contentarse durante varios días con una botella, que compró en una tienda cercana a un precio razonable. Notó que comenzó a sentirse mucho mejor que cuando lo obligaron a mudarse a la cabaña que encontró. Vladimir poco a poco comenzó a volver a la realidad, pero aún no se había dado cuenta de lo que había hecho. Caminando por un pequeño pueblo, se encontró con sus vecinos, quienes, al escuchar su historia, asintieron con simpatía. «Dirígete a Dimij», dijo Antonina Pavlovna, cuya casa estaba ubicada a pocos metros de la casa de Vladimir. Allí tienen su propia finca con un palo. No lo sé con certeza, pero parece que realizan algún tipo de transporte de carga. Mira, si tienes derechos, entonces te darán trabajo. Aunque tendrás algo de qué vivir, no mendigarás. Tienes algún tipo de techo sobre tu cabeza, pero la casa no tiene comodidades. ¿Cómo vivir en invierno? Al darse cuenta de que había sentido común en las palabras del vecino, Vladimir al día siguiente fue a ver a Dmitrievich y, tras atravesar la puerta de una casa grande, cuya entrada estaba vigilada. El hombre, sin más preámbulos, pidió ayuda para encontrar trabajo. ¿Cómo vas a ser tan rápido? Un hombre alto y alto con barba sonrió. Esta es la primera vez que veo a una persona caer de la calle y decir algo así. ¿Y cómo te dejó pasar Gauche? El hombre se acercó y, dándole palmaditas al perro detrás de la oreja, lo reprendió severamente. Y sé cómo acercarme a la gente. Y a los perros, por cierto, también. Vladimir sonrió en respuesta. Bueno, para ser honesto. Entonces Antonina Pavlovna me envió a usted. Realmente necesito trabajo, no puedo sobrevivir en absoluto. Bueno, entra a la casa. El hombre hizo un gesto de invitación. Dime qué pasa en tu vida, te escucharé. Y luego, tal vez, coincidamos en algo. Al escuchar la historia de Vladimir, Dmitri Ilich se sorprendió. Los primeros minutos después de que el hombre terminara su monólogo. Él obstinadamente lo miró directamente a los ojos y guardó silencio. Sí, por supuesto que hiciste algunas cosas malas, hombre. No se puede decir nada, concluyó. Aunque, por otro lado, los hombres somos personas muy descarriadas y exaltadas. Yo también tuve esposa, pero afortunadamente ella no murió, simplemente me dejó. Ella dijo, ya no puedo seguir sumergido en todo este barro del pueblo. Quiero vida en la ciudad. Y eso estaría bien. Cualquier cosa, como mínimo. Le habría proporcionado la vida en la ciudad, pero eso no fue suficiente para ella. Dale millones, pero ¿dónde podrá conseguirlos? Cuando él la tomó como esposa, ella no era así. Bueno, allá vamos. Un buen día, mi Nastyuka hizo las maletas y me dejó. Llegué a casa y había una nota sobre la mesa que decía, no mires, no escribas, no llames. Ella fue con sus padres. Bueno, me humillé delante de ella. Se humilló a sí mismo, luego empezó a beber terriblemente y luego se olvidó incluso de pensar en ella. Ahora recuerdo nuestra relación con ella y es como si no fuera conmigo. Vladimir no entendió qué relación tenían las revelaciones de Dmitrievich con su historia, pero no hizo preguntas innecesarias. Sino que escuchó atentamente a su interlocutor y devolvió cuidadosamente la conversación a la dirección que necesitaba. Bueno, puedo llevarte a distancia, dijo Dmitrievich. Después de todo, todavía tienes que luchar por los niños. Por lo tanto, necesitas vivienda y tu dinero como aire. Por cierto, intenta hacer tuya la casa sin dueño. O tal vez no sea posible, simplemente no lo sé. Puedo consultar con mi hermano si quieres. De lo contrario, no es muy bueno sin tu propio rincón. Sin embargo, mientras estás solo, realmente no necesitas un rincón. Incluso puedes dormir en un campo abierto. Tu salario será bueno, pero ten esto en cuenta. Si bebes, te echaré inmediatamente con una multa de lobo. No queremos problemas,
por eso no hay bebidas en los vuelos. Y no te aconsejo que bebas entre vuelos, a menos que tengas planeadas unas largas vacaciones. ¿Tiene licencia de conducir? Por supuesto que me ofendes, respondió Vladimir. Si no, no hubiera venido a verte, solo tuve tiempo de recoger documentos y algunas pertenencias de ese departamento cuando me echaron. Suspiró. Bueno, nunca recuperarás tu casa, ni siquiera puedes soñar con ello. Dmitrievich dijo con confianza, este es un negocio desastroso, personas como ellos tienen todo capturado en todas partes. Olvídate de que alguna vez tuviste tu propia casa. Sí, me da vergüenza delante de mi madre. Vladimir murmuró, era solo su casa, ella simplemente la registró a mi nombre cuando empezó a envejecer, para que si pasaba algo, Bárbara y yo no tuviéramos ningún problema, pero ya ves cómo resultó todo. Ahora no hay Bárbara, ni madre, y también se han llevado a los niños. Pero el hecho de que le hayan privado de sus derechos es, por supuesto, muy malo. Ay, qué difícil es salir de algo así. Es posible que nunca vuelvas a ver a tus hijos, pueden ser adoptados. Haz eso. En cuanto tu vida mejora, vas directamente al orfanato, aquel donde llevaron a tus hijos, vas y dices que tienes todas las condiciones. Es decir, dejas de beber y estás trabajando. Solo que no hay techo sobre tu cabeza. Y necesitamos ayudar de alguna manera. Con la decoración de la casa, o ahorrarás algo de dinero y te comprarás alguna casa sencilla, y luego la terminarás, aunque sea por estos lares. Las casas aquí son económicas, pero lo más importante es que no bebas. Y luego les hablas como a un ser humano, te arrepentirás delante de tus hijos y verás que, con el tiempo, te restaurarán tus derechos. Vladimir tenía tantas esperanzas de tener al menos alguna oportunidad. Pero cuando un año después llegó al orfanato, le informaron que los niños habían sido llevados a una familia buena y rica. ¿Qué? ¿Dos a la vez o qué? Se sorprendió Vladimir. Hombre, ¿por qué demuestras tu falta de educación y tu aburrimiento? El director del orfanato estaba indignado. Los hermanos y hermanas no pueden separarse. Entonces sí. Si una familia quiere acoger a alguien de una pareja emparentada, entonces solo pueden darle 2 hijos a la vez, o ninguno. ¿Y por qué no me das tu dirección?, preguntó Vladimir. Hombre, ¿qué haces?, exclamó el director, como si fuera de otro planeta. La ley no me permite dar las direcciones de los padres adoptivos. La adopción es un misterio, ¿sabes? Y a decir verdad, aunque no existiera, definitivamente no le daría una dirección a alguien como tú. Los niños han pasado por tantas cosas por tu culpa, les diste una vida tan terrible en un momento, como podrías. Por favor, no necesito leer moralejas. Sé todo lo que he hecho incluso sin ti. Pagaré por esto. Tengo otra pregunta para ti. Bueno, digamos, si esas personas que se llevaron a mis hijos de repente los devuelven, pero algo no les gusta o la relación no funciona, ¿puedo recuperarlos? Vladimir, en cualquier caso tendrás que demostrar tu confiabilidad. Y que podrás criar a tus hijos, vivirán en condiciones adecuadas. Pero definitivamente se tendrá en cuenta todo su pasado, no las acciones más dignas, digamos. Si quieres saber mi opinión, dudo mucho que algún día puedas recuperar tu patria potestad. Tus hijos ya no son pequeños, acepta que crecieron sin ti y nunca serás considerado padre. Para ellos, eres una persona del pasado. ¿Vale la pena agitarlo? De alguna manera descubriré por mí mismo si necesito a mis hijos adultos o no, dijo Vladimir con dureza. Y si decido que me los quiero llevar, y sucede que la familia donde ahora viven los abandona, recuperaré mis derechos. Haré todo lo posible por esto, incluso si los niños ya tienen o tienen años en ese momento. Pues en este caso no te queda nada. Sí, casi no tienes tiempo hasta llegar a la edad adulta. Papá recobró el sentido. Se puso serio y apareció. Hemos visto estos. Vladimir visitó el orfanato varias veces, pero nunca se le permitió ver a los niños. Nunca logró saber nada sobre su destino. Después de realizar varios vuelos, se dio cuenta de que estaba cansado de la vida rural. Y, después de su próximo regreso, fue a ver a Dmitrievich para recoger el pago y le dijo que planeaba alquilar un apartamento y mudarse a la ciudad.
El hombre se sorprendió. Parece que te has adaptado bastante bien aquí. Y de nuevo, aire puro, naturaleza. ¿Por qué te sientes atraído nuevamente hacia estas cajas de concreto? Ya no puedo quedarme aquí, respondió Vladimir. No puedo, estoy cansado de todo. Quiero intentar regresar al menos parcialmente a mi vida pasada. Por supuesto, no iré a mi antigua ciudad, ni a ninguna vecina. Alquilaré un apartamento sencillo y empezaré a ir a alguna parte. ¿Cuánto tiempo podrás vivir así como un recluso? No puedo quedarme en esta cabaña para siempre. Aquí ni siquiera el dinero ganado en los vuelos tiene dónde gastarlo. Dmitrich desconfiaba de las palabras de Vladimir. Tenía miedo de que el hombre volviera a beber y en algún momento interrumpiera algún vuelo importante, pero Vladimir ni siquiera tenía esos pensamientos. Y cuando comprendió por la mirada de Dmitrich lo que tenía miedo, le aseguró que nada de eso sucedería. Mírame, Volodia. Dmitrievich amenazó severamente. Te lo advertí. Si intentas hacer algo así, te despediré inmediatamente. No lo pensaré dos veces. Sí, ni siquiera pensé en algo así, que realmente me estabas ofendiendo, respondió Vladimir. Dije que nunca me permitiría hacer esto. Me gustaría creer. En la ciudad, Vladimir logró inmediatamente encontrar un apartamento modesto que cumpliera plenamente con sus expectativas. Y, habiendo depositado dinero con 6 meses de antelación, el hombre empezó a prepararse para el próximo viaje. El camino por delante era largo, y cuando Vladimir se alejó del pueblo, se dio cuenta de que tendría que recorrer una distancia mucho mayor que si hubiera comenzado su viaje desde allí, pero no se arrepintió de nada. Preparándose para el camino, se puso al volante de su camión temprano en la mañana. Ese día Vladimir recordó su vida pasada y le puso tristemente nostálgico. No, su corazón ya no le dolía como hace unos años. Pero realmente lamentó no poder recuperarse y criar a sus hijos. Me pregunto cómo crecieron, cómo viven ahora y qué pasa si no son felices o necesitan algo. Trabajan 1 hora al día y no comen lo suficiente. Estos pensamientos daban vueltas en su cabeza, y en ese momento se dio cuenta de que estaría dispuesto a dar absolutamente todo. Si tan solo pudiera retroceder en el tiempo y vivir mi vida de otra manera. No sabía entonces que las respuestas a sus preguntas eran muy cercanas. Están literalmente a tiro de piedra. Durante muchos años estuvo seguro de que nunca volvería a ver ni a su hijo ni a su hija, pero el destino decretó lo contrario. Vladimir no podía esperar este encuentro. Durante muchos años ni siquiera pensó en lo difícil que era el destino de sus hijos. Y esta era su culpa, de la que se dio cuenta demasiado tarde y que nunca podría expiar, hiciera lo que hiciera. Y tuvo que vivir con este sentimiento difícil por el resto de su vida. No puede ser, le susurró cuando ella entró en la casa, tú creciste así. No te pareces a ninguno de nosotros, ni a mí ni a tu madre. Nunca te habría reconocido en mi vida. No entiendo lo que quieres decir, preguntó Vera confundida. Ver cómo el hombre que la salvó de debajo de las ruedas de un camión, tomó una fotografía de su madre de la cómoda y la examinó. ¿De dónde sacaste esta foto? No podría terminar contigo así sin más. Oh, esta es una historia muy triste, suspiró la niña. ¿Por qué necesitas saber esto? Sí, porque soy tu padre, simplemente no puede ser de otra manera. Vera no podía creer lo que veía. Después de tantos años, ella tampoco habría podido reconocerlo. Recordaba vagamente a su padre, cuando él se emborrachaba, ella siempre se sentaba tranquilamente en su habitación con su hermano y trataba de no volver a salir de allí, para no toparse con una persona a la que tenía mucho miedo. Pero una vez, en una infancia lejana, él lo era todo para ella. Un padre amable y cariñoso la puso boca arriba, la cargó en brazos e hizo todo lo posible para que se sintiera protegida. Realmente espero que estés equivocado, dijo Vera. No tengo padre. Fue privado de su patria potestad hace muchos años y su madre murió hace mucho tiempo. Esta es su foto. Cuando nos llevaron a mi hermano y a mí a un orfanato, me llevé esta foto como recuerdo de mi madre. Me recuerda no solo a ella, sino también a esos días felices y despreocupados que prácticamente han desaparecido de mi memoria con el paso de los años.
No recuerdo casi nada de mi infancia feliz, porque fue demasiado corta y terminó inmediatamente después de la muerte de mi madre. Soy yo, hija, yo. Vladimir susurró y trató de acercarse a la niña, pero ella se alejó de él. ¿Y cómo está Misa? ¿Por qué no estáis juntos? Fui al orfanato, quería recogerte, pero me dijeron que fuiste acogido por una mujer próspera. Vine varias veces más, pero el director del orfanato repetía constantemente lo mismo. No entiendo, si tu destino fue tan exitoso, entonces ¿por qué estás aquí, en esta vieja casa, donde está tu hermano? Dime por favor, no entiendo nada. Al darse cuenta de que estaba frente a ella, el mismo hombre, debido a cuya debilidad ella y su hermano una vez terminaron en un orfanato y se encontraron en aquellas condiciones inhumanas, que tuvieron que sobrevivir. Vera quiso golpearlo en la cara, pero no se atrevió a hacerlo. En cambio, comenzó a contarle a su padre lo que estaba sucediendo en su vida y en la de Misa todo el tiempo que él no estaba presente. ¿Te has olvidado de tus hijos, padre? Vera suspiró. Lo olvidé y, sumergido en los recuerdos de mi madre, elegí el biberón antes que nosotros. Si quieres saber dónde está Misa ahora, te responderé. Tu hijo está en la tumba. Han pasado 2 años desde su muerte, si hubiéramos tenido una infancia diferente y si te hubieras recompuesto entonces, nuestros destinos habrían sido diferentes. Pero tú nos traicionaste, papá, nos traicionaste y nos abandonaste a nuestra suerte, como en la tumba, exclamó Vladimir, que apenas podía contener las lágrimas. Me dijeron que fuiste acogido por gente decente y rica. Estaba segura de que no volvería a verte nunca más, e incluso lo había aceptado. No sabía que alguna vez te conoceríamos así, inesperadamente. Has cambiado mucho, ¿qué le pasa a tu ojo? ¿Por qué está cerrado? Porque él no está ahí, papá. No, y llevo 3 años viviendo así. Con dificultad logré tener la oportunidad de someterme al menos a una operación de este tipo para poder trabajar en algún lugar y vivir de alguna manera. Nos adoptó una familia rica y lo que es verdad es verdad. Aquí no te mintieron. Solo que a Misa y a mí nos llevaron a otra ciudad. Y luego me trajeron de regreso. Toda nuestra vida deambulamos entre familias y refugios de otras personas, teniendo nuestro propio padre, que en un momento simplemente no quiso asumir la responsabilidad de nuestro destino. Vera recordaba claramente su vida de adolescente, como terminaron en una familia de acogida, donde ella y su hermano fueron colocados por una maestra cariñosa que sinceramente solo quería felicidad para ellos y nada más que felicidad, pero ¿puedes culparla por esto? Ellos mismos se alegraron cuando un hombre y una mujer de aspecto amable los acogieron en su casa. Nunca habían visto viviendas así. Los suelos eran de mármol, de las paredes colgaban cuadros caros y las habitaciones estaban amuebladas como si fueran cámaras imperiales. Vera y Misa estaban felices, pero su felicidad no duró mucho. 2 meses después de la adopción, los padres comenzaron a mostrarles a sus hijos. Cada vez había más demandas, cuyo incumplimiento terminaba en palizas. Miss, no podemos quedarnos con ellos, dijo Vera después de que su madre adoptiva la golpeara en la espalda con un rodillo por no limpiar el piso del pasillo, que tenía restos de zapatillas sucias. No es seguro con ellos. La madre se está volviendo loca y el padre adoptivo es generalmente extraño y enfermizo. ¿No entiendes que esto no nos traerá ningún bien? En ese momento, Misa nunca había sufrido una opresión seria por parte de sus padres, por lo que estaba seguro de que en cualquier familia todo era mejor que en un orfanato. Pero cuando su padre adoptivo lo agarró por el cogote en busca de platos sucios y, arrastrándolo al patio, lo sumergió en un estanque helado y lo mantuvo allí hasta la mañana, se dio cuenta de que Vera tenía razón y tenía que dejar esta familia. Pero todo resultó no ser tan sencillo. Cuando Vera y Misa se escaparon y regresaron a la guardería, el director no creyó sus historias. Cread fábulas, queridos, dijo, no queriendo volver una carga extra al refugio. Cada niño era una carga adicional para el orfanato, y cuando los niños pudieron ser ubicados en una familia, tanto el director como los maestros estaban felices. Incluso si los padres adoptivos trataran a sus pupilos con crueldad. Intentaron silenciar el asunto hasta el último momento, solo para evitar un escándalo y no llevar a los niños al orfanato.
no pueden tratarte así. Son personas decentes, respetables, emprendedores y muy ricos. ¿Se te ha ocurrido algo? Supongo que no te escuchas y estás calumniando a tus padres. La propia directora llamó a los padres adoptivos y ese mismo día se llevaron de vuelta a Misa y Vera. Exclamó cuando llegaron a casa. Si tienes un amor tan doloroso por la limpieza, ¿por qué no contratas a un sirviente? Eres tan rico. No tienes mucho dinero y nos explotas. Después de estas palabras, Misa recibió una bofetada y, volando hacia el rincón más alejado de la habitación debido al fuerte golpe de su padre, se golpeó la cabeza. Nada, todo se irá solo, dijo el hombre, y cerró la puerta de la habitación, añadió. Siéntate aquí encerrado hasta la mañana, tal vez entres en razón y comprendas que no puedes comportarte así con quienes te dan refugio y comida. Un año después, los padres se cansaron de jugar, y cuando Misa y Varia se volvieron incontrolables y constantemente se negaron a hacer lo que les decían, y su padre y madre adoptivos se cansaron de reeducarlos. Ellos mismos llevaron a los niños de regreso al orfanato. No podemos dar abasto, dijeron cuando entraron al despacho del director. Por favor, discúlpennos. Pero estamos seguros de que es mejor que tú lo subas correctamente a que nosotros lo hagamos mal. En lugar de apoyo, Misa y Vera recibieron una reprimenda tanto del director como de los profesores. ¿Bien? Saltaste, dijo la malvada Natalia Vladimirovna, a quien incluso los niños adultos temían, porque de ella solo se podía esperar crueldad. Ahora pasarás toda tu vida lavándote. Había que mirarles a la boca, congraciarse con ellos. Ahí miras. Y habrían recibido una educación y, tal vez, habrían podido lograr algo en la vida, y entonces tuvieron esa oportunidad, tontos. Es mejor lavarlo que soportar esto, pensó Misa. Desde entonces, él y Vera temieron a sus familias como al fuego. Cada vez que en el orfanato había parejas adultas que querían acoger a niños, el hermano y la hermana hacían todo lo posible para disgustarlos. Bueno, vivan como personas sin hogar, ya que son muy inteligentes, dijo el director, llamando a Misa y Vera para conversar. Entonces te pudrirás en la pobreza. Devuélvenos a nuestro padre, exclamó Misa. Queremos vivir en nuestra propia familia. Lo que sea que tengamos, es mejor que las chinches adoptadas. No te preguntaron en absoluto dónde querías vivir. Tan pronto como haya listas para la transferencia, primero los enviaré a ustedes dos a otro orfanato. Solo problemas tuyos. Y la directora cumplió su palabra. Para Misa y Vera fue aún más difícil en el nuevo orfanato que en el antiguo. Los niños eran mucho más crueles, y la jerarquía existente entre ellos rompió para siempre la vida de Misa, quien no pudo hacer frente a las consecuencias del trauma emocional de la humillación constante, y cuando creció, fue cuesta abajo. ¿Qué tienes?, preguntó Vera con severidad cuando se mudaron a la habitación que les asignaron después de la graduación. La hermana metió una bolsa que contenía un polvo blanco en la nariz de su hermano. Vera no quería pensar mal de Misa, pero adivinó de qué se trataba, por lo que quería obtener una respuesta honesta de él. Pero en cambio, el hermano se limitó a estallar y, diciéndole a su hermana que no era asunto suyo, le arrebató el paquete de las manos y se fue de casa por varios días. Misa, tenemos que vivir de alguna manera, le suplicó Vera. Trabajar, pagar servicios públicos. Bueno, ¿qué te pasó? Eras una persona absolutamente normal, ¿a dónde fuiste? Pero el joven no escuchó en absoluto a su hermana. Cada día Misa se volvía cada vez más agresiva e incontrolable. Vera se reprochó no haber vigilado a su hermano. Y no capté el momento en que empezó todo. Durante mucho tiempo no notó nada extraño en Misa. Y solo cuando decidí contarle todo a uno de los graduados del orfanato con quien mantenía contacto, me di cuenta de que mi hermano ya era muy dependiente y nada podía ayudarlo. Me encuentro con esto regularmente en el trabajo, dijo Xenia, quien consiguió un trabajo como asistente de investigación casi inmediatamente después de ingresar al instituto especializado. Nuestro departamento está abrumado con casos de este tipo. No saldrá de esta y ese es mi consejo para ti, amigo. Aléjate de él. O lo enviaron a alguna parte. Cuando necesita hacer un movimiento y no hay dinero,
puede sufrir mucho. Teníamos una persona bajo investigación, ahora son 10. Así que ató a su propia madre al radiador y durante 3 horas le quemó alternativamente las piernas con una plancha caliente, hasta que ella finalmente no pudo soportarlo y le dio todo el dinero. Pero solo necesitaba unos 500 rublos. Sacó todo de la casa. Solo quedaron las paredes desnudas. Pudieron encarcelarlo solo cuando su novia se cansó de soportar todo esto, y después de que él casi acaba con ella finalmente decidió postularse. Da mucho miedo. Confía en mí. Vera no creía que esto le pudiera pasar a Misa. Pero 6 meses después recordé esta conversación. Ese día llegó a casa del trabajo y su hermano, como siempre, estaba sin hacer nada y tumbado en la cama escuchando música. «Oh, hermanita. Un saludo», dijo cuando vio a Vera, «dame la cortadora de césped, necesito arreglarme las botas, de lo contrario ya es otoño y no tengo nada que ponerme, y de todos modos, poco a poco, necesito comprar algo». Misa estaba en pésimas condiciones. Y lo mejor que pudo intentó disimular el escalofrío, pero fracasó. Vera notó de inmediato cómo le temblaban las manos a su hermano. Las hermanas y sus ojos cambiantes no pasaron desapercibidos. «No te daré nada», respondió ella con severidad. «Probablemente necesites dinero para una dosis. No lo gano para que puedas gastarlo en esta basura. Y en general, Misa, hace tiempo que quiero hablar contigo en serio. O te vas a trabajar pronto o te mudas a vivir a otro lugar. Estoy cansado de cargarme con todo. Es cierto que ya no tengo fuerzas. No gano lo suficiente para llevar a un paleto adulto alrededor de mi cuello». La ira cubrió gradualmente a Mikhail como una ola de frío. Y cuando se dio cuenta de que su hermana no le daría ni un centavo, se acercó a ella por detrás y, golpeándola en la cabeza con un hierro, ató a Vera de pies y manos. Buscó en todo el apartamento. Y sacando de la cómoda un fajo de billetes que Vera había estado guardando para reformar la habitación, fue a comprar otra dosis. Al regresar a casa, me fui a la cama. Y cuando se despertó, vio que Vera se había despertado, la agarró por el pelo y, mirándola directamente a los ojos, Misa siseó enojada. A su hermano, se arrepintió de la masa. «Sí, nada, espera, le venderé esta habitación, tú me esperarás». «Misa, ¿qué estás haciendo? Por favor, desátame las manos». Vera suplicó, «hablemos normalmente, somos adultos». Pero Misa se enfadó tanto que, cogiendo una aguja de tejer de la cómoda, se la metió en el ojo a Vera. Por esta acción cruel y sin sentido, ella gritó con un grito desgarrador, y él rápidamente salió corriendo de la habitación, dejando la puerta abierta. Esto salvó la vida de Vera. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el vecino entrando a la habitación. Gritar, maldecir, así es la juventud. Hermano y hermana no se llevan bien. Al ver a Vera tirada en el suelo, quien para ese momento ya había perdido el conocimiento, exclamó: «Padres míos, qué horror». La mujer llamó inmediatamente a una ambulancia y Vera fue trasladada al hospital. «Solo unos minutos más y no la habríamos salvado», dijo el médico, horrorizado por lo sucedido. «¿Has encontrado a este monstruo? ¿Llamó a la policía?», le preguntó a la enfermera. «Estamos obligados a denunciar estos casos». Cuando Vera recobró el sentido, hizo lo mejor que pudo para proteger a su hermano. Pero la vecina testificó que los escuchó discutir, y luego Misa salió corriendo de la habitación y salió del apartamento, y encontró a Vera tirada en el suelo en este estado. «¿Por qué lo estás cubriendo?», preguntó el investigador. «Entiende que la gente como tu hermano, lamentablemente, ya no cambia. Él arruinó su vida, ¿por qué estás arruinando la tuya?». Vera no sabía cómo responder a esto, por lo que permaneció en silencio, y Mikhail fue puesto en la lista de buscados ese mismo día. 2 semanas después, el cuerpo de un joven fue encontrado en un terreno baldío, lo que supuso otro duro golpe para Vera. «¿Qué le pasó?», preguntó. En ese momento, tenía tan pocas fuerzas que le preocupaba no poder siquiera enterrar a su hermano de manera humana. «Sobredosis», respondió el investigador. «Los encontramos todos los días. Desgraciadamente, tu hermano no es una excepción»,
sino una regla muy desagradable. Cuando Vera dijo que quería enterrar a Misa, el médico sacudió mentalmente la cabeza y preguntó: ¿Te das cuenta siquiera de que ahora estás ciego? Tendrás más de una operación, un tratamiento largo y una recuperación. Tu hermano será enterrado, no te preocupes, como era de esperar, con todos los honores. Naturalmente, Vera no tenía dinero para pagar la operación. Solo después de varios meses que la niña pasó en el hospital, el médico tratante logró alcanzar una cuota, para la cual presentó prudentemente los documentos inmediatamente después de que Vera les fuera llevada en ambulancia. Pero una niña no puede vivir sin un ojo, dijo con simpatía. Ella todavía es muy joven, entonces, ¿qué hará a continuación? Solo 2 años después Vera pudo volver a su vida normal, pero esto también fue relativo. Tenía muy mala visión y, debido a su lesión en la cabeza, a menudo tenía que lidiar con migrañas. Habiendo vendido la habitación en la que vivía con su hermano, Vera compró una pequeña casa en el pueblo, donde se mudó. ¿Por qué estos jóvenes se sienten atraídos por nosotros?, preguntó sarcásticamente la vecina al ver a la nueva residente de la casa de Mariana Stepanovna, que en los últimos años había intentado venderla sin éxito. Es más barato vivir aquí, respondió modestamente Vera, quien le dijo a su vecina que estaba muy contenta de conocerla. No hay donde trabajar, sonrió la mujer, tú también eres tuerto, ¿qué vas a hacer aquí? Pero al menos iré a la granja. No importa dónde, no te preocupes, estás listo para sacar la basura. Vera intentó no recordar su pasado. Fue demasiado doloroso para ella. Muy a menudo se despertaba por la noche y no podía dormir debido a ataques de pánico. Le parecía que su hermano estaba a punto de entrar a la casa y, tomando una aguja de tejer en sus manos, le arrancaría el otro ojo. Cada vez más, la niña comenzó a tener pensamientos terribles. En su tiempo libre iba al ferrocarril. Y se imaginó quedándose dormido bajo el ruido de las ruedas del tren. A veces, temprano en la mañana, salía a la carretera y miraba los autos que pasaban, en los que había muy poca gente a esa hora. En esos momentos en los que se sentía especialmente mal, Vera pensó seriamente en quitarse la vida. Ese día que conoció a Vladimir en el camino fue exactamente así. No tengo ni una sola alma gemela en este mundo, dijo secándose las lágrimas, perdió a todos, a cada uno de ellos. Bueno, ¿qué estás diciendo?, susurró Vladimir. Me tienes a mí. Soy tu padre y por una feliz coincidencia te encontré. ¿Hay algún verdadero milagro que nos haya sucedido a nosotros, a mí y a ti? No podemos arreglar el pasado, pero podemos mejorar nuestro futuro. ¿Te tengo como papá?, preguntó Vera. No podía explicárselo a sí misma. ¿Por qué está tan feliz de conocer al hombre que la traicionó? Debido a que su destino y el de Misa se habían desarrollado de una manera tan monstruosa, se sorprendió pensando que en el fondo estaba muy contenta de que su padre ahora estuviera sentado frente a ella y hablando con ella. Por supuesto que sí, respondió Vladimir y, acercándose, abrazó a su hija y la acercó con fuerza. Alquilé un departamento en la ciudad. Si quieres, puedes venir a vivir conmigo. Y alquilaremos tu casa a alguien. Ahora gano lo suficiente. Tomo vuelos regularmente. Habrá dinero más que suficiente. Entonces compraremos nuestro propio rincón y viviremos. Vera se aferró a su padre y por primera vez en muchos años sintió un verdadero calor paternal. Ya había aceptado el hecho de que viviría toda su vida en una pequeña casa completamente sola, pero después de un encuentro casual y fatídico con su padre, se dio cuenta de que todo podría ser diferente. Un mes después se mudó a la ciudad y, mientras su padre estaba de viaje en vuelos que él realizaba con regularidad, ella se arreglaba, se lavaba y acomodaba las cosas. Vladimir comenzó a ahorrar dinero y después de 2 años pudo ahorrar lo suficiente para comprar un pequeño apartamento de 2 habitaciones. Hasta ese momento no había pensado en la necesidad de tener una casa propia. Ya ves lo bueno que es que mientras viví en el pueblo no gasté prácticamente nada. Le dijo a su hija, logró ahorrar más rápido para su propio apartamento. Sí, eso es genial, respondió Vera, quien nunca soñó que algún día viviría en una ciudad con todas las comodidades.
De vez en cuando iban al antiguo cementerio de su ciudad natal, donde visitaban a Bárbara e Irina Alexeevna. Cada vez que Vera veía las tumbas de su madre y su abuela, se le rompía el corazón. Lloró por ellos con tanta pasión y sinceridad que Vladimir se sintió aún más culpable hacia su hija. Perdóname, decía cada vez que veía sus lágrimas. Si tan solo pudiera recuperar todo, nunca habría permitido lo que te pasó. Me recuperaría. Basta, papá, le respondió Vera. Si recordamos constantemente el pasado, nunca podremos construir un futuro feliz y nosotros. Acordamos que pensaríamos en el futuro y no trituraríamos lo que nunca podríamos devolver o corregir. Es muy importante preservar la memoria de tu madre y tu abuela, y vale la pena recordar a Misa. Sea lo que sea, es tu hijo y mi hermano. Y en eso también tenía razón. Poco a poco, la vida de padre e hija mejoró. Vera aprobó los exámenes y entró a estudiar como profesora. Después de dejar el orfanato, nunca pensó en recibir una educación, pero llegó el momento en que se dio cuenta de lo que quería hacer y de qué se trataba su alma. ¿Estás seguro de que puedes manejarlo?, preguntó Vladimir. Te resultará difícil estudiar, solo ves la mitad. ¿Y ahora qué? Vera respondió a la pregunta con una pregunta. ¿Quedarse en casa toda la vida? Está bien. La gente vive sin piernas y sin brazos y disfruta de la vida. Haciendo lo que aman, ¿por qué no debería hacer esto? No quiero sentir lástima de mí mismo por el resto de mi vida. Sí, acabo de preguntar, estoy preocupada por ti. Incluso antes de recibir su diploma, Vera pudo conseguir un trabajo como maestra de escuela primaria para niños especiales. Podrás demostrarles con tu ejemplo que la discapacidad no es un obstáculo para una vida plena, dijo el director sonriendo. Llevar la fe al trabajo. Eres una chica muy valiente y resistente. Has tenido que pasar por muchas cosas. Gracias. Soy polaca, respondió la niña. Todos los días iba a trabajar con gran entusiasmo e interactuaba con niños que querían vivir felices y lograr algo en la vida, a pesar de sus diferencias. Les encantaba pasar tiempo con su amable maestra, quien infundía esperanza en los corazones de sus hijos. Vladimir se alegró de que su hija encontrara su vocación y el significado de la vida en ayudar a las personas y, con el tiempo, finalmente pudieron establecer relaciones. Vera perdonó a su padre por el pasado no solo con palabras, sino que también dejó ir el rencor contra él desde su corazón. Y cuando una noche hablaron de esto y Vladimir le preguntó a su hija cómo se las arregló para hacer esto, ella respondió, toda persona en esta vida tiene derecho a sufrir debilidades y errores. Algunas personas cometen menos errores, otras más. Algunas personas nacen fuertes, otras lo son a lo largo de la vida, pero también hay quienes nunca adquieren un núcleo interior. Es importante que haya podido empezar a vivir de nuevo. Esto es lo más importante. Bueno, ¿qué hay de mí? No sé si hubiera podido encontrar mi vocación si no hubiera sucedido todo lo que pasó en mi pasado. En respuesta, Vladimir se limitó a asentir y por primera vez en muchos años. Alivio. El sentimiento de culpa dejó de abrumarlo y finalmente pudo empezar a disfrutar de la vida nuevamente.